Hola, un saludo para todos. Qué bueno poder volvernos a reunir a través de este medio y preparemos nuestro corazón porque Dios quiere hablar, el Espíritu Santo quiere llamarnos a la reflexión, quiere examinar nuestro corazón, quiere enderezar nuestras prioridades. El tema de hoy es algo muy importante y creo que bien haríamos en considerar atentamente lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta reunión. El tema está en el libro de Mateo, capítulo 6, del 19 al 21. San Mateo, capítulo 6, del 19 al 21. Voy a leer, dice así la palabra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tema es una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Hoy vamos a hablar de prioridades. Cada persona, cada uno de nosotros, esté consciente o inconscientemente, tiene prioridades. O sea, aún la persona que diga, no, yo no tengo ni una prioridad, realmente tiene prioridades. Solamente que hay muchos que no están conscientes de cuáles son sus prioridades. Una prioridad es aquello que es lo más importante, lo más valioso, lo que demanda nuestra atención, nuestro esfuerzo y nuestros recursos. Eso es como mi definición de una prioridad. Lo que yo considero lo más importante, lo más valioso, aquello que por ser tan estimado demanda que yo me ocupe de él, piense en él, me enfoque en él, invierta mi tiempo, invierta mis días, invierta mis recursos en esa cosa, ¿verdad? Entonces, eso es la prioridad. Las prioridades, cuando uno ya tiene prioridades, esas prioridades gobiernan nuestra vida. Todo lo que vamos a pensar, todo lo que vamos a hacer, va a estar en función de las prioridades que uno tiene. Lo que tú haces no es algo de casualidad, no es, bueno, yo lo hago porque quiero, no, realmente uno lo hace porque tiene una prioridad, porque hay algo que considera necesario, que considera importante, que considera valioso, y entonces voy a enfocar toda mi energía, toda mi atención para conseguir aquello que para mí es necesario. Entonces, esas prioridades gobiernan nuestra vida. Esas prioridades marcan el rumbo de nuestras decisiones. Cuando tú vas a decidir algo, lo haces otra vez. A veces no es conscientemente, pero a la hora de decidir, tus prioridades van a determinar qué decisión, qué camino vas a elegir, cuál es la senda que vas a seguir. Y tarde o temprano, esas prioridades nos darán un fruto, un resultado. Si tus prioridades son las correctas, pues cosecharás buenos resultados. Si las prioridades por las que tú has ocupado tu vida no son las correctas, pues lamentablemente llevarás decepción, llevarás dolor, llevarás sufrimiento. Entonces las prioridades son muy importantes. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que consideras valioso? ¿Qué es lo que consideras lo esencial para tu vida? ¿En qué estás enfocándote para alcanzarlo? Y Jesús, cuando habla de prioridades, Jesús nos da dos visiones, dos tipos de mentalidad. Bueno, en los libros le llaman cosmovisión, la manera como vemos el mundo, ¿verdad? Yo no quiero usar esa palabra cosmovisión, voy a hablar más mentalidad para que podamos entenderla. Pero Jesús muestra que hay dos tipos de mentalidades en los seres humanos. La primera, es el peligro de poner las cosas materiales como lo más valioso e importante. Ese es el primer tipo de mentalidad que menciona Jesús.
Y es un peligro, ¿verdad? Es un peligro latente de que lleguemos a poner las cosas materiales como lo más valioso, como lo más importante de nuestra vida. Y eso dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Esa frase tesoros quiere decir un cofre, un depósito, un almacén donde se guardan objetos de gran valor. Y hablando de la mentalidad, ese tipo de mentalidad de poner las cosas terrenales, materiales como lo más importante, ese tipo de mentalidad, cuando una persona tiene esta mentalidad, le asigna el valor más grande a las cosas que puede ver, que puede tocar, aquellas cosas que él cree que traerán bienestar, que traerán alegría, que traerán progreso, que traerán satisfacción, que traerán seguridad a su vida. Cuando yo tengo aquellas cosas que me producen confort, placer, alegría, entonces yo pienso que seré más feliz, que seré más dichoso si tenemos esas cosas. Por el contrario, si esas cosas que yo creo que van a alegrar mi vida, que van a hacer más cómoda mi vida, no las tengo, pues eso va a ser motivo de angustia, de preocupación, de dolor o de aflicción. Este enfoque, esta mentalidad materialista, ve la muerte como el final de la vida. Y quiero explicarme de eso. Las personas que tienen esa mentalidad materialista piensan que cuando uno muere, todo se termina. Ya no existe nada más. Ya, la muerte es el final de la vida y de ahí ya no hay nada. Entonces, como ellos ven eso, como ellos creen eso, ellos insisten en tratar de sacarle el máximo jugo a la vida, ¿verdad? O sea, ellos dicen, bueno, si mientras estoy vivo es la oportunidad para ser feliz, para ser dichoso, para disfrutar, para tener placer, pues entonces pues lo que hay que hacer es darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Lo que hay que hacer es aprovechar al máximo cada momento, cada tiempo, porque una vez que yo muera, todo se va a terminar. Y esta mentalidad materialista no es algo nuevo, eso ha existido desde la antigüedad en la vida del ser humano. Isaías capítulo 22, versículo 12 y versículo 13, voy a leer en una traducción que se llama la Nueva Biblia Viviente, así se llama, la Nueva Biblia Viviente, y me gusta cómo lo traduce, por eso lo voy a usar. Isaías capítulo 22, 12 y 13 dice: el Señor Todopoderoso los llamó a arrepentirse, a llorar, a lamentarse, a rasurarse la cabeza dolido por sus pecados y a vestirse de saco penitencial para mostrar arrepentimiento. En vez de ello, o sea, en vez de arrepentirse, en vez de tener dolor, en vez de sentir tristeza, en vez de humillarse, dice, en vez de ello, dice, cantaban, danzaban y jugaban, comen y beben, comamos, bebamos, alegrémonos, dicen, ¿qué más da si mañana moriremos? O sea, ese tipo de mentalidad materialista dice, bueno, después de que uno muera ya se acabó todo, ya no hay nada. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? No hay que amargarse la vida, no hay que ser aburridos, no hay que andar ahí con limitaciones, con restricciones. No, aquí vamos a divertir, vamos a gozar, porque mañana vamos a morir y ya no hay más, ya no hay otra oportunidad, ya todo estará terminado. Entonces, la mentalidad materialista es esa, ¿verdad? Lo que cuenta es el hoy, lo que cuenta es esta vida. Y hay que aprovechar esa vida, hay que sacarle el máximo de diversión, de placer, de avance a esta vida, porque una vez que termine la vida, una vez que llegue la muerte, se acabó todo. Los tesoros terrenales, las cosas que uno obtiene a lo largo de esta vida, Jesús dice que son temporales, son pasajeros, tarde o temprano se van a perder. Eso es algo que el ser humano trata de evitar, ¿verdad? Aquello que considera valioso, sus posesiones, sus bienes,
uno lo cuida, uno los protege, uno toma medidas para que no se vayan a romper, no se vayan a echar a perder, para que no se vayan no te lo vayan a robar, para que no se vayan a dañar. Pero Jesús dice, por mucho que uno se preocupe tratando de cuidar, de proteger, de salvaguardar los bienes materiales, dice, no importa cuánto te preocupes, no importa cuánto te esfuerces, da por demás que los cuides exageradamente. Esas cosas, esos tesoros terrenales están destinados a desvanecerse, se van a ir degradando, se van a ir corrompiendo. A veces se van a dañar por factores naturales como las plagas, ahí mencionan la polilla, porque en la antigüedad la ropa era un bien muy, muy valioso. La gente pobre solo tenía 2 mudas de ropa. Por eso, cuando en la Biblia se da instrucciones acerca de los préstamos, dice que si alguien te solicita un préstamo, tenía que darte en garantía algo, en este caso una muda de ropa donde se cubre, pero dice, pero cuando llegue la noche se lo vas a devolver. Dice, porque él, como es pobre, solo tiene 2 mudas. Entonces, si tú le tomas en prenda una y no se lo devuelves en la noche, pues cuando llegue la noche, llegue el frío, va a sufrir, va a padecer. Entonces, la gente rica tenía muchas mudas de ropa. Pero la polilla le gustaba las telas. No había telas sintéticas como ahora, eran telas naturales. Y entonces la polilla era muy atractiva, muy apetecible, las ropas, y muchas veces se metía y empezaba a comer, a agujerar, y la gente gastaba mucho, se preocupaba mucho, los ricos principalmente, para que la polilla no se comiera sus ropas, pero a veces, por más que lo cuidaran, se llevaban chasco, ¿verdad? Cuando querían poner sus ropas de gala, ya la polilla les había dañado, ya les había abierto túneles por todos lados. Y a veces, además de las plagas, el medio ambiente menciona el óxido, el salitre. Y los que vivimos en la costa sabemos cómo el óxido corroe todos los metales, todo lo que es de metal, el óxido entra y empieza a desgastar, empieza a dañar, empieza a lastimar, empieza a degradar los metales. Y bueno, si uno no tiene cuidado, en cuestión de años, esos metales ya quedan inservibles. El salitre afecta mucho en las casas de piedra, como las antiguas que tenemos. Si tú tienes una casa antigua, sabes que el salitre, la humedad, empieza a corroer las paredes, empieza a romper todo el revoco y la casa se ve fea, se ve dañada por la cuestión del salitre. Entonces, sea por plagas, sea por factores ambientales, el óxido, el salitre, pero las cosas terrenales se van deteriorando, y a veces, pues peor aún, los ladrones, ¿verdad?, que te descuidas o entran de imprevisto y se roban aquellas cosas valiosas, importantes. Entonces, los tesoros terrenales son temporales, son pasajeros. Por mucho que los quieras conservar, por mucho que quieras cuidarlo, sea un factor o otro factor, eso que considera valioso será dañado, se arruinará, se degradará, se va a echar a perder. Entonces, y Jesús dice, quiero que sepan eso, esos tesoros terrenales son temporales, son de corta duración. No hay forma que tú los preserves para siempre. Esta mentalidad materialista no cree en lo espiritual. No, para una persona que lo más importante son los tesoros terrenales, lo espiritual no existe. No. Dios es un cuento, es un mito, es una leyenda, es la vida eterna, ¿no? Es una historia para meterle miedo a los ignorantes. No le da importancia, la verdad. Algunos dicen que creen en el mundo espiritual, pero realmente para ellos no es importante, para ellos no tiene ni una trascendencia, no tiene ni una relevancia. Es algo, ¿cómo decir? Como una diversión, un pasatiempo, como algo, como un cuento, vaya. Miren lo que dice Lucas capítulo 12 del 16 al 21.
Dice, ese hombre tenía una mentalidad materialista, mire. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es lo que hablábamos del materialista, ¿verdad? Bueno, yo tengo ya cosas, tengo seguridad, tengo abundancia, tengo éxito, mis negocios están bien. Bueno, lo que queda es come, bebe, regocíjate, disfruta, pachanguéatela. Bueno, te lo mereces, ¿verdad? Porque has trabajado mucho. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Escuche, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta ese día que iba a morir, para ese hombre Dios no significaba nada. Dios no existe. No pasa nada. O sea, Dios era algo lejano, era algo secundario, no era importante. Para él lo valioso era lo terrenal, las cosas que pudiera lograr en esta vida, las cosas que pudiera alcanzar, el éxito que pudiera tener, el placer que pudiera disfrutar, la diversión que pudiera gozar a través de los bienes que había acumulado. Entonces, para esta mentalidad materialista, Dios no significa nada. Como les dije, es como un cuento, como un mito, como algo sin importancia, que no tiene ni una relevancia. Bueno, para ese hombre no tenía ni una relevancia hasta el día que iba a morir. Ahí adquirió relevancia. Por eso dice, es rico para sí mismo, pero no es rico para Dios. Pero Dios no, como decimos, es un cero a la izquierda. No tiene ni influencia, no tiene ni un valor. Pasa nada. Los principales promotores de esta mentalidad materialista son los medios de comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel súper importante para poner una mentalidad de consumismo en nosotros. Los medios de comunicación se gastan miles de billones de dólares. Es impresionante la cantidad de dinero que se gasta para promover esta mentalidad, para hacernos sentir, para convencernos que las cosas terrenales es lo más importante, lo que nos dará la alegría, la felicidad, y que si nosotros tenemos esas cosas, seremos dichosos, seremos felices. Obviamente las empresas, las grandes empresas transnacionales, son los promotores, ¿verdad? Ellos son los encargados, porque las ganancias se le van para ellos. A ellos les interesa que nosotros seamos materialistas, a ellos les interesa que nosotros queremos comprar todas aquellas cosas que nos ofertan, que podamos consumir nuestros recursos, adquiriendo lo nuevo para sentirnos bien, para sentir placer, para estar a la moda, etc. Entonces, pues ellos son los grandes promotores, los medios de comunicación y las grandes empresas. Y este tipo de mentalidad es muy común, no solo entre los inconversos. Aún mucha gente llamándose cristiana tiene esa mentalidad, que lo más importante es lo terrenal, lo de esta vida. Y todo su enfoque, toda su energía, todos sus recursos, todo su tiempo, toda su creatividad están volcados, están ahí fuertemente arraigados para obtener las cosas que ellos creen que les dará la felicidad. Entonces, aún muchos llamados cristianos viven bajo el dominio, bajo el yugo de esta mentalidad materialista. Por eso Jesús dice, mire, no se hagan tesoros en la tierra,
No vivan con esa mentalidad. Es un peligro. Quiero que entiendan, dice que esa mentalidad es algo pasajero, es algo que no te va a dar satisfacción a largo plazo, que es algo que por más que te esfuerce, por más que cuides, al final de cuentas se va a corromper, al final de cuentas se va a echar a perder, al final de cuentas se va a degradar. Dice, entonces, y al no tomar en cuenta a Dios, al sacar a Dios de tu vida, entonces algún día, como el hombre rico, te llevarás un chasco, te llevarás una sorpresa desagradable y te darás cuenta que te equivocaste, pero para muchos ya será demasiado tarde. Entonces, cuidado, hay peligro de tener una mentalidad materialista. Lo segundo que destaco está en el versículo 20, dice así: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Lo importante, Dios quiere que le demos el máximo valor a lo espiritual. Eso se necesita un cambio de chip, ¿verdad? Como le dije, la gran mayoría de la humanidad vive inmerso en una mentalidad materialista, en una mentalidad de consumismo. Aún muchos llamados cristianos han sido cautivos por este pensamiento materialista. Pero Jesús dice que debemos de cambiar el chip, que para nosotros el máximo valor debe ser lo espiritual. Y cuando habla de tesoros en el cielo, está hablando de una manera totalmente diferente de ver la vida en esta tierra. Que se necesita una revelación en nuestra mente para entender que esta tierra lo más importante no es lo material, no es lo que podemos ver, no es lo que podemos tocar, que existe una realidad espiritual. Eso es algo muy importante, que todo lo que veamos no es lo más valioso, no es lo más importante, que hay algo que no vemos, una realidad invisible, una realidad espiritual. Pero no porque no lo veamos con nuestros ojos físicos significa que es menos importante o significa que no tiene ni una trascendencia, que hay una realidad espiritual. Esa realidad espiritual es eterna, es inconmovible, esa no pasará. Esa realidad espiritual permanecerá, trasciende lo material y se necesita que cada uno de nosotros podamos entender esa revelación y darle el máximo valor a lo espiritual. Quiero usar 3 ejemplos para que ustedes puedan ver bíblicamente lo que estoy tratando de explicar, de tener una mentalidad espiritual, no terrenal. El primer ejemplo está en Hebreos capítulo 11, del 8 al 10. Ahí en el boletín dice del 8 al 20, corríjanlo, es del 8 al 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 11, del 8 al 10. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. El primer ejemplo es de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y Ur de los Caldeos era una civilización muy avanzada, muy avanzada. Y Dios le pide que saliera de esa civilización avanzada, de esa civilización que estaba a la vanguardia en su momento, y que fuera a un lugar que terrenalmente no tenía comparación. Él tenía que dejar la comodidad de su tierra, la casa que tenía ahí, sus tierras, todas las posesiones que él tenía, las cosas terrenales que él poseía. Y a cambio dejar eso, tenía que ir a vivir a un lugar donde era como retroceder. Un ejemplo es como que Dios te dijera que tú vivieras en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Por decir algo.
Y de pronto Dios te dice, salte de Nueva York, deja todas tus comodidades, deja tu buen trabajo, deja todas las cosas buenas que hay en Nueva York y vete a Sal Si Puedes. Ahí en Sal Si Puedes vas a vivir. Y ahí no hay luz, no hay agua, no hay gas, ahí no hay internet, ahí no hay televisión, no hay aire acondicionado. Ahí no hay ni siquiera una casa, vas a vivir en carpas, en una carpa, una tienda de campaña. Obviamente, humanamente uno dice, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Eso es un retroceso. O sea, dejar ese lugar donde estoy bien acomodado y ir a un lugar donde no tengo nada, donde voy a vivir errante, voy a vivir como un vagabundo, pues es algo que no le veo ni un beneficio. No hay nada que me pueda redituar. Es como una pérdida humanamente. Sin embargo, dice ahí que Abraham lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Y dice también por qué lo hizo. Dice, porque él quería ver la ciudad que tenía cimientos eternos. Esa ciudad diseñada y construida por Dios. Abraham sabía que existía una ciudad celestial, una ciudad espiritual. Que esa ciudad espiritual no se podía ver físicamente, tenía que ser a través de la fe. Pero él sabía que esa ciudad existía. Y para él, a pesar de todo lo que tuvo que dejar, a pesar de todo lo que tuvo que soltar humanamente, él dijo, lo hago de buena gana porque sé que hay una ciudad espiritual. Sé que Dios tiene preparado algo mejor para mí, que lo que yo dejé en Ur de los Caldeos no se compara con lo que Dios me va a dar. Entonces Abraham le dio más importancia a lo espiritual que a lo terrenal. Otro ejemplo está allá en Hebreos también, pero ahora los versículos 24 al 26, dice así: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Ese segundo ejemplo es de Moisés. Él creció en el palacio del faraón. Moisés fue un niño privilegiado. ¡Wow! El Egipto era una potencia mundial. Y vivir en el palacio, ser criado en el palacio, él disfrutó todos los lujos, los placeres, las mejores comidas, la mejor ropa, la mejor educación. Bueno, Moisés fue súper privilegiado ese tiempo que él vivió allá en el palacio del faraón. Él tenía su futuro asegurado, él tenía un gran porvenir, él tenía la vida por delante, ¿verdad? Todo. Sin embargo, Dios lo llamó a dejar todo eso y irse primero a rescatar, a identificarse con una nación de esclavos. O sea, piense eso, salir del palacio, ir a identificarse con los esclavos, con una nación que no tenía futuro, con una nación derrotada, humillada, avergonzada, como que no hay comparación humanamente. Uno dice, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar todos estos privilegios? ¿Cómo voy a dejar todas estas comodidades? ¿Cómo voy a dejar este futuro tan hermoso por algo que no tiene futuro? O sea, es algo ilógico, es algo absurdo pensar de esa manera. Sin embargo, Moisés lo hizo. ¿Por qué? También lo dice. Dice, él dejó los tesoros de Egipto. Él renunció a todo lo que veía, todo lo que poseía en este mundo. Dice, porque él veía que había una recompensa celestial, espiritual. Otra vez, para Moisés lo más importante era la realidad espiritual, no la terrenal. Él estuvo dispuesto a soltar todo eso que era valioso porque sabía que había una realidad espiritual y él quería alcanzar esa realidad espiritual. Él quería llegar al propósito espiritual que Dios tenía para él, y si eso significaba tener que sacrificar todo lo demás, él lo hizo.
Y él dijo, pues yo lo voy a hacer porque sé que hay un galardón. Yo sé, dice, tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Entonces para Moisés lo más importante era lo espiritual por sobre lo terrenal. El tercer ejemplo es de la vida de Pablo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6 al 8. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice. Pablo está hablando. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo sabía que lo iban a sacrificar. La historia dice que fue decapitado, le cortaron la cabeza. Él sabía que iba a morir por Cristo. Y él dice, mire, pues yo ya ofrendé mi vida. Ya mi vida ya ha sido ofrendada. Si yo no tengo temor de morir, ni me estoy angustiado porque van a matar. Dice, yo espero ese día para recibir mi premio, para recibir la recompensa, el galardón que Cristo tiene para mí allá en los cielos. Otra vez, para él lo más importante era lo espiritual, no lo terrenal. Sus acciones, sus decisiones, sus pensamientos le daban la prioridad a las cosas espirituales por sobre lo material. Y el ejemplo de Abraham, de Moisés, de Pablo nos muestra eso, que lo importante es darle el máximo valor a lo espiritual. Que tú y yo no podemos caer en el error de asignarle a las cosas terrenales el máximo valor. Ese es algo que ha sacado del propósito de Dios a muchos que han sido llamados por el Señor para cumplir una tarea en su reino. Que han puesto lo terrenal por arriba de lo espiritual. Cuando vemos a Abraham, él dice, no, parece un retroceso, pero si Dios quiere eso, yo lo voy a hacer, yo espero la ciudad celestial. Y Moisés dice, parece que voy a perder todo, pero si eso es lo que Dios quiere, lo voy a hacer, porque yo tengo puesto mis ojos en la recompensa. Y Pablo dice, parece que es una pérdida, que me van a matar, pero yo sé que ese día voy a recibir mi premio, mi galardón allá en el cielo. O sea, para ellos había un valor más grande en lo espiritual que en lo terrenal. No les importaba perder oportunidades, no les importaba dejar cosas valiosas o dejar posiciones acomodadas. Dice, no, yo tengo que ir tras esa realidad espiritual. Yo quiero caminar en los propósitos que Dios tiene para mi vida. En esta mentalidad espiritual, Dios, sus propósitos y sus planes son lo más importante para nosotros. Cuando uno tiene una mentalidad espiritual, eso es lo que vale. Las decisiones que voy a tomar no es lo que a mí me conviene, no es lo que yo pienso, no es lo que para mí sea lo mejor, sino para mí, para una persona que tiene su mentalidad espiritual es, bueno, ¿qué es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el diseño de Dios? Y una vez que lo sabe, entonces Él se ajusta, sin importar que en ese proceso tenga que soltar cosas, dejar cosas, perder cosas, salirse de privilegio. Eso para él eso no es secundario. Dice, para mí lo más importante es hacer lo que el Señor me está mandando. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, 27 y 28, y creo que eso resume perfectamente lo que es tener una mentalidad espiritual. Dice Hechos 17, 27, el propósito de Dios era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontraron, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Esa es una mentalidad espiritual. Dicen, para Él vivimos, lo que yo haga es para agradar a Dios.
Las decisiones que yo tome, son para cumplir el propósito de Dios. Y cada vida, cada momento de mi vida, cada momento de mi tiempo, lo voy a usar para cumplir los propósitos de Dios en este tiempo. Eso es una mentalidad espiritual. Darle a lo espiritual el máximo valor por sobre lo terrenal. Les decía que lamentablemente muchos llamándose cristianos están gobernados por la mentalidad material. Lo que dirige sus decisiones es lo que quieren lograr, alcanzar. Y cuando Dios muchas veces le manda hacer algo que implica perder privilegios, comodidades o aparenta un retroceso, entonces dice, no, yo estoy bien así, yo quiero seguir con este estilo de vida. No quieren obedecer, no quieren hacer lo que Dios le pide para no perder lo que consideran que es valioso, importante para ellos. Jesús termina esos versículos diciendo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si lo más importante es lo terrenal, ahí vas a invertir tu vida. Si lo más importante es lo espiritual, ahí vas a invertir tu vida. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti? Tenemos dos opciones, lo terrenal o lo espiritual. ¿Cuál es lo más importante para ti? Y para ayudarte a contestar esa pregunta, bueno, te hago otra pregunta. ¿En dónde dedicas tu tiempo, tus esfuerzos y tus recursos? Pensemos, un ejemplo. A lo largo de las 24 horas, ¿qué llena tu mente? Si a lo largo de las 24 horas todos tus pensamientos solo giran en torno a las cosas terrenales, bueno, pues ya sabes la respuesta. Lo más importante para ti es lo terrenal. Muchos batallan con su devocional, ¿verdad? Para muchos su devocional es como, una tarea, es una tarea. El devocional no es una tarea. El devocional no es una tarea. Es como que te dijeran a ti, varón, que te digan, vas a pensar 1 hora en la mujer que amas. Yo te preguntaría, ¿sería para ti una tarea dedicar 1 hora, de 24 horas, dedicar 1 hora para pensar en la mujer que amas? ¿Para estar con la mujer que amas? ¿Sería una tarea? Espero que digas que no, ¿verdad? Sería trágico que digas que sí. Si a lo largo de estas 24 horas toda tu energía, todos tus recursos van centrados en lo terrenal y no tienes espacio para Dios, pues ya tienes la respuesta. Tú le das prioridad a las cosas terrenales. No quiere decir que todo el día vas a estar pensando en Dios y no vas a trabajar. No. Quiere decir que no tienes ni un tiempo, que no tienes ni un momento para conectarte con Dios, para escuchar a Dios, para oír sus propósitos para tu vida. Otra manera de ayudarte a responder esa pregunta con sinceridad es cuando vas a tomar una decisión. ¿Qué o quién determina lo que harás? Es un ejemplo. Te ofrecen otro trabajo. Te ofrezco un mejor trabajo, vas a ganar el triple sueldo, vas a ir a vivir a tal ciudad y etcétera, ¿no? Y firma aquí y te vas. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué o quién determinará si aceptas o no ese trabajo? Si tu respuesta es, qué bueno, es una oportunidad, no, voy a ganar, voy a poder comprar mi carro, voy a poder hacer mi casa y le voy a dar a mis hijos la mejor universidad y ya me voy, ¡fum!, firmo y me voy.
entonces, pues lo terrenal es lo más importante para ti. Pero si tú dices, bueno, ¿qué dice Dios de esto? ¿Quiere Dios que yo acepte este trabajo? ¿Quiere Dios que yo me vaya a otra ciudad, lejos de mi familia? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? Antes de tomar una decisión necesito saber lo que Dios tiene, lo que Dios opina, lo que Dios recomienda para mi vida. Si tú a la hora de tomar decisiones no consideras a Dios, bueno, pues es claro que lo más importante para ti es lo terrenal. Vas a decidir por lo que te convenga. Pero si antes de hacer algo tú buscas a Dios, tú le preguntas, tú lo escuchas para que Él te guíe, pues entonces quiere decir que lo más importante para ti es lo espiritual. Espero que ya en este momento ya tengas una respuesta sincera a la pregunta: ¿qué es lo más importante para ti, lo terrenal o lo espiritual? Recuerda, lo terrenal es pasajero. Es temporal, se va a desvanecer. Lo espiritual es eterno, permanecerá para siempre. Que hoy tú te determines a darle la máxima prioridad a lo espiritual. Que tú te determines a tomar decisiones basado en el propósito de Dios, basado en los diseños de Dios para tu vida. Que estés dispuesto a invertir tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos para agradar al Señor. Entonces, si haces así, tendrás tesoros en los cielos. Tendrás una recompensa que alegrará tu corazón. Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo pueda examinar nuestro corazón. Danos revelación de lo que para nosotros es la prioridad. No queremos vivir engañados, creyendo que tú eres lo más importante cuando nuestros pensamientos y nuestras acciones demuestran que no es verdad. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Abraham, de Moisés, de Pablo, que para ellos lo más importante era lo que tus propósitos, tus diseños, tus caminos, tus planes, y que no les importó dejar lo que tuvieran que dejar, cambiar lo que tuvieran que cambiar para poder vivir en el centro de tu buena voluntad. Abre nuestro entendimiento, Señor, que en ese tiempo, en este año, que podamos darle prioridad a lo espiritual, que podamos hacer tesoros en el cielo, que podamos agradar tu corazón en cada acto que hagamos en este tiempo. Gracias por tu palabra, la recibimos, y que cada uno de nosotros podamos ser hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Recuerden que primero tiene que ser para nosotros para poder dársela a nuestros discípulos. Muy bien, seguimos con los anuncios, la fiesta de las primicias. Esta semana ya estamos en la última letra del alfabeto, de la letra R a la Z, de la R a la Z. Esta semana terminamos con la letra del alfabeto, y la siguiente semana, que sería el sábado 12 de febrero, no este sábado, el siguiente sábado, va a ser la oportunidad para todas aquellas familias que por causa de la pandemia no pudieron venir a traer sus primicias en la fecha señalada. Bueno, tendrán un día especial para poder traer sus primicias. Entonces, este sábado, de la letra R a la letra Z, a partir de las 5 de la tarde, hay que llamar para agendar su cita de las primicias. También este próximo domingo, que es el 6 de febrero,
vamos a tener la clase introductoria de la Universidad de la Vida. Y le pedimos a todos los que van a tomar el curso de la Universidad de la Vida que ese domingo a las 10 de la mañana en la iglesia será la reunión para informarles todo acerca de la Universidad de la Vida. Así que todos los que van a participar les esperamos este domingo a las 10 de la mañana. Y el siguiente domingo, que sería domingo 13 de febrero, va a ser el cierre de la fiesta de las primicias, el día que debemos de traer nuestros carteles publicitarios de nuestras empresas, ¿verdad? Y también ese día, ese domingo 13, va a ser la clase introductoria de capacitación destino. No, ese no es este domingo, es el domingo 13 a las 10 de la mañana, la clase introductoria de capacitación destino. Entonces, esos son los anuncios, eso es lo que tenemos que compartir, y seguimos pidiendo que nos cuidemos, que no que tengan temor, que nos cuidemos, que tomemos la medida de precaución para poder mantener nuestra buena salud y la de nuestra familia. Un abrazo, Dios les amamos, Dios les bendiga.